tiempos. Y ya habíamos hecho una breve introducción y hemos avanzado ya la semana pasada hasta el capítulo 11. ¿Sí? Y a manera de introducción vamos a ir repasando un poquito algunos aspectos o características que tenía muy marcada esta iglesia de Corinto y que justamente por las marcas que podemos identificar, hoy podemos estar atentos a nosotros que no nos esté pasando. ¿Sí? Pero antes me gustaría invitarte a que hagamos una vez más una oración, que hablemos con Dios y le pidamos hoy de una manera muy sencilla, pero muy sincera, que sea hablando a nuestros corazones. Para eso Él nos ha traído en esta mañana. Si oremos al Señor. Padre, gracias porque hoy estamos aquí en tu casa, sentados después de un hermoso tiempo de alabanza, reconociéndote a ti como el único digno de toda adoración, de todo loor, de toda pleitesía. Señor, tú has conquistado nuestros corazones con tu amor, con tu gracia, con tu misericordia, con tu bondad, aún con tu justicia y con tu disciplina, con tu exhortación amorosa, has conquistado nuestros corazones. Y por eso nos derramamos delante de ti en adoración. Pero en este tiempo con tu palabra, te rogamos que tú hables a cada uno de nuestros corazones. Lo necesitamos escuchar tu voz. Háblanos, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, algunas cosas que distinguían, que eran características de esta iglesia, ya lo habíamos dicho, pero las vamos a volver a mencionar rápidamente. Y habíamos mencionado que del capítulo 2 al 3, por ejemplo, 1 al 3, ya prontamente se veía que era una iglesia que tenía problemas de divisiones entre los miembros. Habían sectores que se separaban muy marcadamente de otro grupo de hermanos. Había el irrespeto a la autoridad, ¿no? A Pablo no lo querían reconocer, algunos hablaban mal del apóstol Pablo. En los capítulos 5 al 6 habían problemas de inmoralidad sexual, unos pecados que ni siquiera, dice el apóstol Pablo, se menciona allá afuera o sucede allá afuera y la gente está contenta. No, es algo que alarma. Y cuánto más debería alarmar dentro del cuerpo de Cristo si sucede ese tipo de pecados de inmoralidad sexual. Problemas en los matrimonios había. En esta congregación también había problemas de idolatría, ¿no? Capítulo 8, capítulo 10, nos marca este tipo de problemas. Había problemas de irreverencia en el culto, específicamente en la cena del Señor. Ahí en el capítulo 11, Pablo tiene que tratar estos problemas, ¿no? Había un tema de desorden, específicamente en el uso de los dones. Cada uno quería sobresalir más que otro y se creía más espiritual y quería mostrarse más que otro por los dones que tenía. Entonces había un desorden, había problemas de doctrina, específicamente el que trata allí el apóstol Pablo es el tema de la resurrección de Cristo, y también tuvo que hablar acerca del tema de dar. Ahora, una pregunta interesante es, ¿cómo Pablo, estando a alrededor de 550 kilómetros de distancia, del otro lado del mar Egeo, en Éfeso, en la ciudad de Éfeso, cómo es que Pablo se enteró de todos estos problemas? ¿Cómo es que Pablo supo que estaban sucediendo este tipo de cosas, que se estaban practicando este tipo de pecados dentro de la iglesia? ¿Cómo es que Pablo se enteró si está a 550 kilómetros de distancia, del otro lado del mar Egeo? ¿Cómo se enteró? ¿Cómo es que hoy tenemos esta carta tratada de una manera tan específica, estos pecados? ¿Cómo? ¿Sabes? Es interesante, pero en la iglesia de Corinto no es que todo estaba mal. Había muchos hermanos carnales, Pablo los llama así, carnales, inmaduros, niños en Cristo. Pero también habían algunos hermanos que amaban a Dios y amaban a los hermanos, amaban a la congregación, amaban aún a estos hermanos inmaduros y carnales, los amaban, a tal punto de que no podían hacerse de la vista gorda cuando miraban a un hermano que estaba
viviendo de una manera contraria a la palabra de Dios. Miraban a un hermano que no respetaba los principios bíblicos, que se estaba deslizando, y estos hermanos no volteaban la mirada y se hacían de cuenta que no se daban cuenta, sino que los amaban lo suficiente como para ir y hablar con Pablo. Y allí aparecen los de la familia de Cloé. Pablo se entera de todos estos problemas gracias a que habían algunos hermanos que decían, no, esta es la iglesia del Señor, no podemos seguir así. El hermano no se da cuenta, he hablado con él y se está deslizando. La hermana está actuando de una manera equivocada. Estos líderes no están haciendo las cosas bien. No podemos hacer así. Yo ya he intentado acercarme, me rechaza, he intentado aconsejarle, no quiere entender, pero no puede seguir la cosa así. Tengo que ir a la autoridad, Y entonces van y hablan con el apóstol Pablo. Mira allí en el capítulo 1, versículo 11, y Pablo dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Y luego sigue toda la carta y sigue desarrollando todo el tipo de problemas que ya vimos en una lista más o menos completa. No está completa la lista, hay más cosas, más pecados que se pueden agregar a la lista que mencionamos, que presentamos hace un momento. Pero gracias a Dios por la familia de Cloé. Si no hubiera habido, escúchame, si no hubiera habido gente en la congregación de Corinto, como los de la familia de Cloé, que tengan el amor suficiente y el valor para ir a Pablo, ir a la cabeza, a la autoridad espiritual y contarle todo lo que está pasando. Pablo, mira, está pasando esto con esta familia, está pasando esto con este joven que está cometiendo este pecado inmoral, está pasando esto en medio de la cena, está pasando esto con los matrimonios, está pasando... Y gracias a Dios, porque estas personas tuvieron el amor suficiente y el valor, hoy tenemos esta epístola que a lo largo de la historia de la iglesia ha venido impactando generaciones, ha venido impactando congregaciones, ha venido rescatando vidas de personas que también estaban cometiendo el mismo error que los hermanos allí en la iglesia de Corinto. Estaban viviendo de la misma manera, pero al abrir la escritura se encuentran con esta situación y Dios les habló y tomaron decisiones de cambio. Si no hubieran habido personas como los de la familia de Cloé, no hubiéramos tenido esta carta. Y sabes, yo me gozo porque aquí en la iglesia yo puedo dar gracias de que han habido personas como los de la familia de Cloé, que se nos han acercado al cuerpo pastoral. Pastor, ¿sabe? Me enteré, esta persona me contó esto. Y yo le dije, no está bien, pero sigue igual. Y hemos podido intervenir, y hemos podido acercarnos para hablar con la persona, y hemos podido corregir por amor. ¿Sabes? Seguramente la familia de Cloé no era una familia muy popular entre los carnales. No era una familia muy bien vista por los inmaduros. Los habrán tratado de chusma, chismosos, entrometidos, lengua suelta. No le digas nada. A esos de Cloé no les digas nada, porque después le van a ir a chismear al apóstol Pablo y después nos va a venir y nos va a dar. No, que no se enteren, que no sepan. No, a ellos no les cuentes. Seguramente. Pero escúchame, cuando el amor, que es lo que vamos a tratar la próxima semana, está presente, el amor no es alcahuete del pecado. El amor no es tolerante hacia el pecado. Actúa motivado, justamente el motor para actuar es justamente el amor. El amor a Dios y el amor al cuerpo de Cristo. Y entonces se tiene la oportunidad de intervenir cuando uno se entera de algo. Imagínate que Pablo nunca se hubiera enterado. Imagínate que los de Cloé nunca hubieran dicho, no, después ¿qué? Nos van a tratar mal, nos van a mirar mal, nos van a imaginar, nos van a decir que somos chismosos. No le digamos nada al apóstol Pablo que no se entere. Nunca hubiéramos tenido esta carta. Nunca lo hubiéramos tenido. Así que yo te animo, hermano, que tengas el amor suficiente y el valor suficiente para acercarte cuando ves a alguien en el error y lo puedas exhortar y animar con amor. Y la Biblia dice, la Escritura dice, si tu hermano te escucha, genial, ganaste a tu hermano.
Pero si no te escucha, bueno, entonces ve y habla con 2 o 3 testigos. Y si no, bueno, ve a las autoridades. Y si no, ya dilo delante de la congregación. Mira, este hermano o esta hermana anda en esto y en aquello. No podemos seguírselo permitiendo. Así que acá tenemos a esta familia que nos debería animar, inspirar y desafiar para poder amar a nuestros hermanos lo suficiente y poder entonces tratar el pecado con firmeza, pero con amor, con ternura. Así es que justamente uno de los problemas que habían, que es el que se trata en el capítulo 12, el que vamos a tratar nosotros en esta mañana, el día de hoy, yo le he puesto por título al mensaje de hoy: eres importante y necesario. Eres importante, querido hermano, y necesario. Por esa razón es necesario que tratemos este tema de manera ordenada. El tema de hoy, que está en el capítulo 12, tiene que ver con los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu. Y si vos estuviste atento a las redes sociales, presentábamos ayer un video donde surgían algunas preguntas con respecto a los dones del Espíritu. Y las respuestas que nos van a dar claridad con respecto a este tema no están en otro lado sino en la Escritura. Así es que para primero desarrollar este tema tenemos que responder esta pregunta: ¿qué es un don espiritual? ¿Qué es un don espiritual? ¿Y de qué se trata? Para algunos quizás esta pregunta sea muy sencilla de responder, tengan claridad con la respuesta. Pero déjame decirte que hemos escuchado tantas ideas equivocadas, tantos conceptos equivocados con respecto a lo que es un don, que es necesario hablarlo públicamente, aunque quizás muchos de ustedes ya lo sepan. ¿Qué es un don espiritual? Un don espiritual no es de ninguna manera una habilidad natural. No es de ninguna manera una habilidad natural, que igual es dada por Dios. Pero una habilidad natural es una habilidad con la que se nace, luego se la descubre y se la desarrolla. Y la tienen tanto los cristianos como los no cristianos, los salvos como los inconversos, los hijos de Dios como los hijos del mundo, los hijos del diablo. Tienen estas habilidades naturales. Pero, por ejemplo, hay gente que dice: no, porque tal hermano tiene el don de la música. ¿Qué? Sí, tiene el don de la música. No. Si vos revisas en la Escritura, no existe el don de la música. No, pero esta hermana tiene el don de la danza. ¿Qué? Sí, tiene el don de la danza. ¿Cómo ministra con la danza? ¿Y de dónde lo sacaste? Sí, pero este hermano tiene el don del arte. Y vos te das cuenta, hay mucha confusión. No, el talento de la música lo tienen hermanos cristianos y la tiene gente inconversa. La danza igual, el arte igual. ¿Te das cuenta? Hay una diferencia notoria entre lo que es un don espiritual y lo que es una habilidad natural. La habilidad natural, que igual, como te dije, es dada por Dios, la tienen ambos. Sin embargo, el don espiritual es una habilidad o capacidad especial dada por el Espíritu Santo exclusivamente a los hijos de Dios, a los creyentes, a los que son parte de su pueblo. Para ellos, esto no se los da al inconverso. Al inconverso no le da el don de profecía, el don de maestro, el don de presidir, el don de lenguas, etcétera, etcétera. No. Estos son regalos, porque esto significa don. El don viene de una raíz que significa regalo, charis. Y de ahí se deriva la otra palabra, ¿no? Gracia. Don y gracia vienen de la misma raíz en el original. Y gracia, ya ustedes saben, en cambio significa regalo, pero un regalo inmerecido. Se agrega este otro adjetivo, es un regalo inmerecido cuando se trata de gracia. Cuando se trata de don, es regalo. Y los dones del Espíritu son regalos dados por el Espíritu Santo exclusivamente al creyente desde el momento en que fue salvo. En ese momento. Que no lo haya descubierto es otro tema. Que no sepa que lo tiene es otro tema. Que no lo haya desarrollado eso es otro tema.
Pero los dones del Espíritu son pues habilidades especiales dadas por el Espíritu Santo para los hijos de Dios. Así que a lo largo del capítulo 12, vamos a ir rápidamente salteando algunos versículos, no vamos a ir todo el capítulo versículo a versículo, no, vamos a ir rápidamente y vamos entonces a revisar la procedencia, la pluralidad y el propósito de los dones del Espíritu Santo, ¿sí? Esto es lo que vamos a tratar en esta mañana. La procedencia, la pluralidad y el propósito de los dones espirituales. Y para irlo desarrollando, pues vamos a ir respondiendo algunas preguntas, ¿no? Primero revisemos la procedencia. La procedencia. Allí en 1 Corintios capítulo 12, en el versículo 11, el apóstol Pablo es muy claro y trae luz, trae claridad, trae orden a los hermanos en Corinto y les dice cuál es la procedencia. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere. Él es el que decide. Él es el que decide a quién le da qué. Mira, había un problema en la iglesia de Corinto que de alguna manera un poco sarcástica el apóstol Pablo le va a decir: ¿ustedes qué están haciendo? ¿Están procurando los mejores dones? ¿Ustedes buscan los dones más espectaculares? ¿Eso es lo que están haciendo? No, escúchame. El Espíritu Santo, Él es el que da al que Él quiere el don que Él quiere. Vos no tienes que rogar y clamar porque yo quiero un don espectacular. Yo quiero tal don. No, Él ya te lo dio. El día que fuiste salvo ya te dio al menos un don. Sin embargo, en Corinto estaban hermanos diciendo: y no, yo no quiero el don de servicio, yo quiero el don de precedir, de estar adelante. Y otro decía: y no, yo no quiero de pronto el don de exhortación, porque eso me mete en problemas. Yo quiero el don de hablar en lenguas. Y sabes que esa misma confusión hay hoy en día. Hay congregaciones en donde hacen incluso reuniones especiales para impartir los dones del Espíritu. Vengan porque vamos a repartir los dones del Espíritu. Y comienzan: te voy a imponer las manos para que tengas el don de lenguas, te voy a imponer las manos para que tengas el don, y ahora el don de profecía, te declaro. Escúchame, nosotros no somos los que decidimos, porque no es de nosotros. El pastor no es el que da los dones, la iglesia no es el que da los dones, los líderes, los maestros de escuela dominical no son los que dan los dones. Es el Espíritu Santo que da a cada uno como Él quiere. Pero mira más adelante cómo estaba, y Pablo tiene que usar este ejemplo. Allí en el capítulo mismo 12, ¿no? El versículo 15 y 16. Algunos decían, ¿no? Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Wow. Así estaban. No, es que yo no me siento muy cómodo, no me siento muy efectivo, no me siento útil en la iglesia si no tengo tal don. Si tuviera tal don yo sería más efectivo. Si tuviera tal don yo estaría más involucrado. Si yo tuviera tal don estaría con mayor gozo y fervor sirviendo al Señor. Me involucraría más en la iglesia. No. Vos ya tienes un don. No tienes que orar y clamar y gemir para que Dios te dé un don. Lo que tienes que orar es por sabiduría para descubrir cuál es el don que tienes, que Dios te dio en el momento que fuiste salvo. Punto. Y por eso el apóstol Pablo sigue corrigiendo este tema. Y mira lo que dice en el versículo 18. Dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, una vez más, como Él quiso. Como Él quiso. Imagínate, ¿no? Si dijera el pie, dice, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, yo no soy importante, no quiero estar en el pie, yo quisiera estar arriba, para mirar como los ojos. Y los ojos, Dios los puso ahí, a la altura necesaria, donde tienen que estar. Imagínate si el olfato diría: no, yo no quiero estar ahí arriba, yo quiero estar en el ombligo. No, Dios le dio al ojo la capacidad de ver y lo puso donde tiene que estar. Dios le dio a la nariz la capacidad de tener ese olfato y lo puso donde tiene que estar. Dios le dio a las orejas
esa capacidad para oír, esa función, y lo puso ahí, a los pies los puso allí. Dios decidió dónde poner a cada uno. Pero en Corinto no estaban conformes. Ellos pensaban que ellos podían decidir dónde ubicarse. Yo decido dónde me ubico, en qué parte del cuerpo me ubico. Y yo no quiero tener el don de servicio, yo quiero tener el don de profecía. Y así estaban. Qué importante entonces que el apóstol Pablo haya traído claridad con respecto de dónde proceden. ¿Quién es el que decide acá? Y mira, allí mismo al final del capítulo 2, en el versículo 31, Pablo les dice de una manera media sarcástica: procurad pues los dones mejores. Procurad pues los dones mejores. Vos en tu carnalidad, en tu inmadurez, estás buscando los dones mejores. Bueno, está bien que en la iglesia deseemos, ¿no?, que hayan todos los dones. Porque ¿acaso hay un don mejor que otro? No, no hay un don mejor que otro. Todos los regalos que vienen de Dios. ¿Qué dice Santiago? Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, proceden de lo alto, del Dios de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Así que no es que hay un don mayor, más espectacular que otro, pero ellos en su carnalidad, en su inmadurez, pensaban que habían dones más espectaculares. Y bueno, si vos en tu carnalidad quieres buscar los dones más espectaculares, bueno, allá vos. Pero yo te voy a mostrar un camino más excelente. Y sobre ese camino más excelente es que vamos a hablar la próxima semana. ¿Sí? Y ya vamos a ver de qué se trata la próxima semana. ¿Ok? Pero ellos estaban allí. Y no está mal, como digo, que una iglesia desee que en su congregación hayan hermanos que tengan todos los dones. Este era el caso de la iglesia de Corinto. Ellos tenían todos los dones. Sin embargo, estaban muy confundidos. Había un desorden total en el uso de los mismos, en el ejercicio de los dones. Así es que la procedencia. Hablemos ahora de la pluralidad de los dones. La pluralidad. ¿Cuántos dones hay? ¿Hay uno, dos, tres, más de uno? ¿Habrá una media docena, una docena? ¿Cuántos hay? Mira, la Escritura, allí en el Nuevo Testamento, nos da 3 listas de dones del Espíritu. 3 listas, como para tenerla bien clara y no perdernos y no estar confundidos y estar inventándonos con el don de la música, el don de la danza, el don... No, para no estar inventando nada. La Escritura te dice cuáles son los dones. Y por ejemplo, allí en Romanos te da una lista de 7 dones. En Efesios te da una lista de 5 dones. Y en 1 Corintios te da una lista de 15 dones. Ahora, no es que hay 27 dones, si sacas la cuenta, no es que hay 27 dones, no. Hay menos. Lo que pasa es que entre la lista, está repitiendo el apóstol Pablo cuando le da una lista a los romanos, le menciona estos 5 dones, estos 7 dones, y después en Éfeso repite algunos, en Corinto repite, está repitiendo. No es que tienes que sumar y decir, hay 27. No. Lo que pasa es que entre las listas se repiten los dones. A veces con el mismo nombre y a veces con nombres similares, como por ejemplo en una lista dice el don de profecía y en otra lista dice profetas, pero es lo mismo. En una lista dice por ejemplo el don de enseñanza y en otra lista dice maestros, entonces es el mismo. En una dice el don de ayudar y en otra lista dice el don de administración. Y es el mismo, porque está administrando los recursos para ayudar. Es el mismo. Entonces vos te das cuenta, bueno, en realidad, entonces, ¿cuántos dones hay? Algunos cuentan 18, otros cuentan 19, depende cómo lo miren. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo dice pastores y maestros, algunos los cuentan juntos como una sola y otros las cuentan separados. Yo en lo personal soy del grupo que los contamos por separado, pastores y maestros, porque hemos podido evidenciar que hay muy buenos pastores, pero no necesariamente son maestros. Y hay maestros, grandes maestros, pero no son pastores. Entonces, en lo personal, yo sí los separo. El don de maestro y el don de pastor. Otros dicen, no, ahí la Escritura dice pastores y maestros y lo ponen juntos. ¿Okay? Entonces, son una lista de 18, 19, como los quieras contar. ¿Okay? Ahora,
entre tantos dones que hay, yo como hijo de Dios, ¿será que me habrá tocado algunito? Por lo menos a mí me habrá tocado uno, tendré uno. La respuesta es un rotundo sí, hermano, sí. Tienes al menos un don. Todos los cristianos tienen al menos uno. Al menos uno. ¿Y por qué no tenemos todos los dones? Una sola persona que tenga todos los dones. ¿No sería maravilloso, espectacular, fantástico? No, no. Dios diseñó su obra de tal manera en la que todos nos necesitamos. Si yo tengo todos los dones, y no te necesito a vos. Si vos tienes todos los dones, no me necesitas a mí, no necesitas al hermano, porque tienes todos los dones. Pero qué importante es que vos sepas y tengas una claridad con respecto a los dones, que tengas un orden con respecto a los dones, para que entonces puedas usarlo bien. Tú eres importante y eres necesario. Por eso este tema, aclarar acerca de los dones del Espíritu. Entonces, Dios te dio al menos un don. A nadie le dio todos los dones. Yo en lo personal he sabido o he conocido algunas personas que tienen 2 dones y hasta 3. Nunca vi a alguien que tenga más de eso, ¿no? En lo personal, he tratado con gente en otras iglesias, en otros países, y grandes maestros, pastores, 2 dones, hasta 3. Después yo en lo personal no he visto más. Por ahí capaz que sí hay alguien que tenga 4 o 5, no sé. Lo cierto es que nadie tiene todos los dones, porque Dios diseñó su obra para que nos necesitemos y la hagamos juntos. Por eso, cuando Cristo estuvo en la tierra, siendo Dios mismo en forma de hombre, no hizo la obra solo. Oró por 12 discípulos, a los cuales edificó, a los cuales enseñó, capacitó, entrenó, y luego los mandó solos. Nunca los ves que los mandó solos a hacer la obra. Al menos de 2 en 2 los mandó. Nunca solos. Entonces cada miembro en este cuerpo, somos muchos miembros, dice el apóstol Pablo, pero un solo cuerpo, cada miembro es importante y es necesario. El ojo es importante por lo que hace y por dónde está. El olfato es importante por lo que hace y dónde está. La oreja, los pies, las manos son importantes por lo que hacen y por dónde están. Y vos sos importante por lo que haces y por dónde estás. Cómo Dios te ubicó, en qué parte del cuerpo te ubicó. Por eso es importante que ores al Señor y le pidas que te ayude a entender a saber cuál es el don, el regalo que Él te ha dado. Mira, esto de que todos los cristianos han recibido al menos un don no es un invento de la iglesia. Efesios capítulo 4, verso 7. Es muy específico el apóstol Pablo y dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, el don, conforme a la medida del don de Cristo. Él puso la medida, de esto te doy tanto, de esto tanto, de esto tanto. ¿Sí? Pero a cada uno le tocó al menos un don. De esto te doy 2 dones, de acá 3 dones, acá un don. ¿Sí? Y volviendo a nuestra carta, a nuestra primera carta de Corintios, al capítulo 12, una vez más nos encontramos con este mismo concepto. Mira cómo lo menciona el apóstol Pablo, capítulo 12, versículos 4 al 7. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pero a cada uno les es dada esta manifestación del Espíritu para provecho. ¿Te das cuenta? Vos si sos hijo de Dios, si fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, en ese momento no solamente recibiste la salvación, sino que junto con la salvación recibiste una serie de regalos más. Y tienes que descubrir esos regalos. Entonces, vimos la procedencia, vimos la pluralidad, veamos el propósito.
¿Cuál es el propósito de los dones? ¿Para qué Dios me daría a mí un don o dos dones? ¿Para qué Dios te daría un don? Mucha gente pervierte el propósito de los dones o aún de los talentos o habilidades que vienen de Dios. Los pervierte ¿por qué? Porque los comienzan a usar para sobresalir, para promocionarse, incluso para generar ingresos, para ganar dinero. Hay gente que hace esto. Y eso es pervertir el propósito para el cual Dios te ha dado un don. Mira, ¿para qué sirven? Es la pregunta, ¿no? ¿Y para qué sirven entonces los dones del Espíritu? En el versículo 12 del capítulo 14, avanza un par de capítulos de 1 Corintios, capítulo 14, versículo 12, dice: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Para esto son los dones. No son para andarse jactando, como estaba pasando en Corinto, buscando los dones más espectaculares en su carnalidad, en su madurez espiritual, para promocionarse y creerse más importante o más espiritual que el otro. No es para que vos te luzcas. No es para que yo me promocione. Los dones del Espíritu son para la edificación del cuerpo de Cristo, para que sea edificado el cuerpo de Cristo, para que crezca la iglesia. Vamos a Efesios, regresa a Efesios capítulo 4, versículo 7. Y dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Te diste cuenta? Una vez más, para la edificación del cuerpo de Cristo. Este es el propósito de los dones. No tiene otro propósito. Por eso, yo no tengo por qué andarme jactando, ni creyéndome mejor o superior o más importante. Ninguno en el pueblo de Dios, en la familia de Dios, debería jactarse del don o del talento o de la habilidad que tiene. No. ¿Acaso hemos recibido algo por nuestros méritos? No, nada. Nada de lo que tenemos lo hemos recibido por nuestros propios méritos. Todo ha sido una gracia. Todo ha sido una gracia. ¿Okay? Ahora, ¿cómo se usan los dones? ¿Cómo se usan los dones? Solo voy a mencionar unos 3 versículos del capítulo 13, porque ya la siguiente semana vamos a desarrollar todo este tema del capítulo 13. Pero te voy a mencionar porque es importante que tengamos claro cómo se usan los dones. Mira capítulo 13, versículos 1 al 3. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, y nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y se entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. ¡Wow! De nada me sirve. ¿Te diste cuenta? El motor o la motivación para yo poner en ejercicio, en funcionamiento, mi don, siempre debe ser el amor. El amor a Dios y el amor al pueblo de Dios, entendiendo que esto es para edificar a mi hermano. Por eso uso el don de exhortación para edificarlo, no para destruirlo, no para hacerlo sentir mal, para edificarlo. Por eso los de Cloé fueron y hablaron con el apóstol Pablo, para ayudar al hermano que estaba en el error, para sacarlo del error, para ayudarlo a que crezca a través del conocimiento correcto de la palabra de Dios, en este caso específico del uso de los dones, para que aprenda a usarlo. Y una vez más, gracias por los de Cloé. El motor entonces es el amor. ¿Cómo los debo usar? Los debo usar con amor. Cuando un don es usado correctamente, no para beneficio personal, no para gloria personal, sino que
el don es usado correctamente, cuando un don es usado correctamente, Dios es glorificado y la iglesia es edificada. Eso es lo que tiene que pasar. Si un don es usado correctamente, Dios es glorificado y la iglesia es edificada. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10. Dice el apóstol Pedro, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Cuando un hijo de Dios usa bien el don, Dios es glorificado y la iglesia es edificada. Y esto es lo que anhelamos para nuestra amada congregación, nuestra amada iglesia Betania. Que todos podamos glorificar a Dios y que podamos edificarnos los unos a los otros. Amado hermano, vos eres importante porque Dios te ha dado al menos un don. Eres importante, tienes que orar. Si todavía no sabes cuál es tu don, tienes que orar para que Dios te ayude a entender cuál es el don que te ha dado, lo puedas descubrir y lo puedas desarrollar. Y eres necesario porque con tu don vas a edificar al pueblo de Dios, vas a traer gloria a Dios. Ahora, una clave que ya le hemos mencionado en otras ocasiones. ¿Y cómo puedo saber cuál es mi don? Recuerda las 3 Fs. Facilidad, fervor y fruto. Facilidad, fervor y fruto. No hay otra manera. ¿Qué es lo que se te hace más fácil? Visitar al hermano que está internado en el hospital, que está en su casa ahí enfermo, compadeciendo. Tienes el don de misericordia, se te hizo fácil. Y cuando lo viste le preguntaste, hermano, ¿qué necesidad tienes? ¿Cómo te puedo ayudar? Tienes el don de dar. Y entonces le abriste la Biblia y le dijiste, mira, traje esta palabra para vos. Y lo comienzas a animar. Tienes el don de exhortación. Y entonces te involucraste en el ministerio infantil o en el de los jóvenes y comenzaste a enseñarle. Has tenido el don de enseñanza. Y comenzaste a involucrarte en un ministerio y te pusiste al frente. Y resulta que has tenido el don de presidir. Lo hiciste fácilmente. Y había fervor, pasión, te apasionaba. Y había fruto. Ahora, esto es posible solamente si te involucras. Si no te involucras, si tomas una postura de que yo solamente me congrego y no hago vida de iglesia, no saludo a nadie, no me meto con nadie, vengo, me congrego y me voy, nunca vas a descubrir. Así no se descubre cuál es el don que Dios te ha dado, el regalo que Dios te ha dado. Necesitas entonces, hermano mío, buscar involucrarte, ser parte. Y de pronto, allí siendo parte, te vas a dar cuenta y vas a descubrir cuál es tu don y desarrollarlo. Vos eres importante por el don que has recibido y eres necesario, porque con ese don vas a edificar al pueblo de Dios. Amén. Oremos al Señor. Cierra tus ojos un instante. Amado Dios y buen Padre, gracias por esta mañana hermosa que nos has regalado aquí en tu casa frente a tu palabra. Señor, gracias por la claridad que nos das acerca de los dones. Gracias porque no los merecíamos y tú has decidido darnos esos regalos del Espíritu, esos dones del Espíritu, y los has dado aquí a esta iglesia. Señor, muchos ya los han descubierto y lo están usando para tu gloria y para edificar al pueblo de Dios, pero quizás otros no. Quizás no lo sabían, o quizás en cuanto a este tema han estado un poco distraídos. Pero Padre, que en esta mañana cada uno de la familia Betania, cada uno de tus hijos puedan tener ese deseo, ese interés por descubrir, conocer su don si aún no lo han descubierto. Y que esta iglesia, al usar bien cada uno de sus dones, podamos glorificarte y edificar tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a ponernos de pie porque ahora viene el tiempo de los diezmos y las ofrendas y
Para ofrendar nos gusta siempre alabar al Señor, porque la ofrenda es un tiempo de alabanza. La ofrenda es alabar al Señor con lo que Él me ha dado. Pero también lo hacemos de pie para cantar al Señor y de esa manera, juntos en un mismo espíritu, en un mismo corazón, ofrecer nuestras ofrendas a Dios. Yo sé que acabamos de orar, pero una vez más te voy a pedir que cierres tus ojos y oremos por las ofrendas. Padre, Señor, recibe estas ofrendas que tu pueblo con gratitud las eleva y las ofrece a ti para que tu obra se siga realizando, se siga haciendo. Señor, bendice cada mano dadivosa, cada mano generosa. Y Señor, también suple las necesidades de cada uno que está padeciendo algún tipo de necesidad y que tú las conoces. Señor, sostén, anima, edifica, trae sanidad, trae provisión, trae ánimo al que lo está necesitando. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.